Bienvenidos. Qué gozo es recibirles nuevamente en una programación de AIR Canal y regalarles un feliz sábado. Dios les guarde. Antes de dar inicio con esta programación, les invitamos a que puedan suscribirse, a que compartan este enlace si conocen a alguna persona que por alguna razón no está asistiendo a su templo. Dios puede llegar hasta tu hogar a través de la bendición de la predicación de esta palabra y sobre todo, tú te puedes convertir en un mensajero de esperanza. Vamos a orar en esta hora. Querido Dios, gracias por la bendición del día de reposo. Gracias por tu cuidado para con cada uno de nosotros. Permite que el programa de hoy sea de poder para cada uno de nosotros. Que tu mensaje pueda llegar hasta lo profundo de nuestros corazones. Que nos acerquemos cada día a ti en el nombre de Jesús. Amén. De forma especial quiero que vayas a tu Biblia. Vamos a estar leyendo lo que se encuentra en el Salmo 40. Salmo 40 y dice así: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de la fosa mortal, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre roca y afirmó mis pies. Puso en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto, lo venerarán y confiarán en el Señor. También tus situaciones negativas y que te causan problemas a tu vida pueden ser la oportunidad de Dios para tocar el corazón de alguna persona a través de tu testimonio. Es hora de disfrutar la programación que el Señor ha puesto en nuestros corazones a través de este canal. Bendiciones. Adoración. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Cuando lleguen pruebas, Cristo
todas nuestras penas ya no volverán jamás. Cerca ya, ya se acerca Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados, cuánto aún, cuánto dista Canaán. Reavivados por su palabra. Capítulo 1. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿Qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Clama diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué son estos? Y me respondió: Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije: ¿Qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo: Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Capítulo 2. Informe misionero. Informe misionero, Dominica, para el sábado 13 de julio. Dios hace su parte. Qué gran día fue para Roderick cuando se enteró de que le habían aprobado una beca para estudiar en la universidad en Francia. Hizo las maletas, se despidió de su madre, que era una mujer soltera, y de sus 2 hermanos, y partió desde ese hogar en la isla caribeña de Dominica hacia el otro lado del mundo. Pero cuando Roderick comenzó a asistir a sus clases en Francia, sintió que le faltaba algo. Intentando llenar ese vacío, fue un domingo a una iglesia, pero no se sintió satisfecho. Volvió a ir a la misma iglesia el domingo siguiente.
pero seguía sin sentirse pleno. Entonces se dio cuenta de que aunque la madre le había enseñado a adorar a Dios los domingos, en el fondo él estaba convencido de que el verdadero día de reposo era sábado. Él había leído la Biblia, aunque no para buscar de Dios. Como a él y a sus amigos les gustaba debatir sobre la Biblia, él solo la había leído para ganar la discusión. Pero al leer la verdad, buscando al Señor, se había convencido de que Dios declaró el sábado, el séptimo día de la semana, como el día de reposo. Sin embargo, Roderick nunca había actuado de forma coherente con su convicción. Ahora que estaba en Francia, se preguntaba si encontraría allí a alguien que guardara el sábado. Recordó que los adventistas del séptimo día guardaban el sábado en Dominica, así que le preguntó a sus compañeros de clase si también había adventistas en Francia. Un compañero le presentó a un adventista de Dominica y Roderick empezó a ir a la iglesia los sábados con aquel hombre. Apenas había pasado un mes desde que Roderick había llegado a Francia. Roderick no le dijo a su madre ni a sus hermanos que estaba asistiendo a una iglesia adventista, pero se preguntaba qué opinarían al respecto. ¿Se enfadaría su madre? ¿Pensarían mal de él sus dos hermanos? No tuvo que esperar mucho tiempo para despejar sus dudas. 2 meses después de asistir a la iglesia los sábados, le llegó por correo una carta de su madre. Roderick abrió el sobre y comenzó a leer. Su madre le había escrito que ella y los 2 hermanos de Roderick estaban dando estudios bíblicos con unos adventistas en Dominica. Roderick no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Acaso él y su familia estaban siguiendo un camino idéntico hacia Dios, a pesar de que estaban viviendo en lugares opuestos del mundo? Su madre y sus hermanos se quedaron muy sorprendidos cuando recibieron la carta de Roderick. 2 meses después, la madre y los 2 hermanos de Roderick entregaron sus corazones a Jesús por medio del bautismo en Dominica. 2 meses más tarde, Roderick fue bautizado en Francia. Roderick lleva apenas 9 meses viviendo en Francia y su vida ya ha cambiado por completo. En ese mismo periodo, la vida de su madre y sus hermanos también ha cambiado radicalmente en Dominica. Como dijo el apóstol Pablo, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. 2 de Corintios 5:17. Cuando Roderick regresó a Dominica en sus primeras vacaciones al año siguiente, fue a adorar con su madre y sus hermanos a la iglesia adventista los sábados. La familia alabó a Dios por la forma en que estaba obrando en sus vidas. Comprendimos que Dios me está guiando a mí en Francia y al mismo tiempo guiaba a mi familia en Dominica, comenta Roderick. Fue increíble ver cómo la mano de Dios obró. Yo nunca le mencioné a mi familia que estaba asistiendo a la iglesia los sábados, pero resultó que todos estábamos buscando la voluntad de Dios. El Señor obra de maneras misteriosas. Gracias por planificar una generosa ofrenda de 13º sábado para el 28 de septiembre, la cual ayudará a la Escuela Primaria Adventista Ebenezer a mudarse a un edificio más grande. Roderick es el arquitecto del futuro edificio y ha prestado sus servicios gratuitamente. Está ansioso por ver cómo Dios bendecirá ese proyecto. Roderick afirma, nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Lo único que Dios exige de nosotros es fidelidad. Si somos fieles y obedientes, Dios hace su parte. Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte, discipulado para el sábado 13 de julio, comprometidos con el discipulado. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Mateo 28:19. La primera parte de Mateo 28:19 encierra uno de los compromisos más serios para la iglesia del presente y sigue siendo la gran comisión de Cristo para todos sus seguidores en cada generación. Debo señalar que la palabra discípulo en griego es metates, que significa uno que aprende instrucción de otro. Un discípulo no era solamente un alumno, sino adherido. Por eso se le habla de ellos como imitadores de sus maestros. Por tanto, cada cristiano es llamado a ser discípulo de Jesús, y esto significa que seguirá a Jesús y pondrá las declaraciones de Jesús en primer lugar en su vida. No importa lo que cueste. Elena G. de White declara, cada persona que recibe a Jesús como su Salvador personal, con certeza acoge también al Espíritu Santo. Cuando más cerca de Dios camine el discípulo, más efectivo será como testigo y más poderosa la influencia que ejerza sobre otros su testimonio acerca del amor del Salvador. Recibiréis poder, 19 de abril, página 215.
Considere los siguientes principios bíblicos para un discípulo. Vive continuamente según la palabra de Dios. Confía su vida completamente al Señor. Vive una relación fructífera con Jesús. Está comprometido con su amor incondicional y de sacrificio por otros. Está dedicado al cumplimiento de la gran comisión de Cristo. Amada Iglesia, es urgente trabajar por el reino de Dios hoy. Así como Dios nos ama de tal manera que reveló la extensión de su amor, enviando a su Hijo Jesús a un mundo para morir por la humanidad. Juan 3:16. Así nosotros como discípulos de Jesús necesitamos tener la misma compasión con los perdidos que tiene Dios, como señala el apóstol Pedro. En fin, únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente. Primera de Pedro 3:8. El mandamiento de la Gran Comisión es algo que tenemos que tomar muy en serio. La proclamación del gran mensaje del Evangelio es el trabajo del discípulo de Cristo. Algunos trabajarán para esto de una manera y otros la llevarán en otra rama de trabajo, según el Señor los llame y dirija individualmente. No todos tenemos la misma línea de trabajo, pero todos podemos unir nuestros esfuerzos. La Gran Comisión no ha terminado, por lo tanto debería ser primordial en la vida de cada discípulo del Señor. Lección de escuela sabática. Estamos pasando un buen día, mis hermanos, y gracias damos a Dios por la oportunidad de estar en la escuela sabática y estudiando su palabra, el libro de Marcos. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y compartan, mis hermanos, compartan. Hoy día vamos a estudiar un día en el ministerio de Jesús. Y vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias porque un día has enviado a Jesucristo para que Él tenga un ministerio de salvación. Gracias, Señor, porque en esta oportunidad vamos a estudiar acerca de ese ministerio. Que tu Espíritu Santo continúe con cada uno de nosotros y nos ayude a comprender tu palabra. Señor, de una manera especial, bendice a nuestros hermanos que han escrito en nuestra página y han pedido una bendición especial para ellos. Cuídales, Señor, y actúa según tu voluntad. Señor, bendícenos a cada uno y también cuídanos y especialmente cuida de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. Un día en el ministerio de Jesús, Marcos 1:17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Es interesante que hay 4 evangelios, el evangelio de Mateo, Lucas, Juan y Marcos, y cada evangelio empieza de una manera particular. Mateo empieza con Jesús llamando discípulos y predicando el sermón del monte. Lucas empieza con la historia del sermón inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Juan empieza con el llamado de varios de los primeros discípulos y la boda de Caná. Y Marcos empieza con el llamado de 4 discípulos y lo que pasó un sábado en Capernaum. Ahora vamos a ver lo que dice el primer día. Sígueme. Marcos 1, 16, 18 y Marcos 1, 19, 20. Estos dos pasajes tienen similitudes. Vamos a ver que andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. En Marcos, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Entonces, en estos dos pasajes, Jesús llama a las personas donde se encuentren, en el momento que Él ve conveniente. Miren lo que dice luego, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y luego los llamó. Entonces Jesús les llama a ser sus discípulos, y luego que
y haré que seáis pescadores de hombre. Jesús les dice que si responden, los convertirá en pescadores de hombres. ¿Y cuál fue la respuesta de estos pescadores? Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces los pescadores responden al llamado de Jesús. ¿Responden al llamado de quién? ¿Quién les estaba llamando? Aquel que se dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los pescadores siguieron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Dios que se hizo hombre para salvarnos a cada uno de nosotros, y el mismo Dios que se hizo hombre nos está llamando a cada uno de nosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él quiere que nosotros seamos también sus discípulos. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar su llamado, mis queridos hermanos? Ojalá que nosotros aceptemos su llamado. El segundo día dice un inolvidable servicio de adoración. Marcos 1:21 y 22. Miren lo que dice. Y entraron en Capernaum. Capernaum era muy importante para Jesús. ¿Por qué? Miren lo que dice Marcos 2:1. Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en su casa. Capernaum era la ciudad donde él se había asentado. Miren lo que dice esta versión. Enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Entonces Capernaum fue su base de operaciones. Y luego, ¿qué dice el versículo? Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué hacía Jesucristo? Enseñaba. ¿Y cómo enseñaba? ¿Cómo? Miren lo que dice. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Enseñaba su doctrina con autoridad. ¿Y por qué enseñaba con autoridad? ¿Por qué? Miren cómo Satanás reconoció que Jesucristo era el Mesías. Miren lo que dice aquí, Marcos 1:23 al 25. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús es el santo emisario de Dios, el Mesías que estaba esperando el pueblo de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Marcos 1:26 y 28 continúa. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Ahí estaba Jesucristo. Jesucristo, el que tenía la autoridad, el que era el emisario de Dios, era el Mesías. Y cuando enseñaba, no enseñaba como quienes, como los escribas. ¿Y qué pasaba con los escribas? ¿Por qué no tenían esa autoridad que tenía Jesús? Miren lo que dice Juan 5:39 al 42. Jesús les dice a los escribas: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Me niegan, no quieren venir a mí, aunque escudriñan las sagradas escrituras. Miren lo que continúa.
gloria de los hombres no he recibido, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. La doctrina de Jesús era amor en acción. La doctrina de los escribas no tenía el amor de Dios en su enseñanza. Por eso Jesús tenía poder en su doctrina, en su enseñanza. Mis queridos hermanos, solamente en Cristo, solamente en Dios, solamente si hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener el poder para predicar la Santa Biblia. Miren lo que dice Mateo 11, 2 y 5. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Vinieron a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el emisario de Dios, o vamos a esperar a otros? Jesús no respondió con un sí o no. Lo único que dijo Dios es lo que había enseñado: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué les dijo? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Por sus frutos los conoceréis. Jesús era el Mesías. Pero en esta oportunidad Jesús dijo algo. Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de ahí. Jesús hizo un llamado a guardar silencio acerca de quién era Él. Y eso nos conduce al tercer día, más ministerio sabático. Marcos 1, 21, 22. ¿En qué día Jesús enseñaba en la sinagoga? En los días de reposo. Jesús hizo el servicio religioso en día sábado. Miren lo que pasó en Marcos 1, 29 al 31. Al salir de la sinagoga, o sea, después que terminó el servicio religioso, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la liebre y ella le servía. 2 cosas importantes ocurrieron ese día sábado. Jesús sanó a la suegra de Simón, y cuando ella había sido sanada, ella comenzó a servir a Jesús y a los invitados. 2 cosas importantes. Y cuando Jesús sanaba en día sábado, ¿cuál era la pregunta importante, especialmente de los fariseos? Mateo 12, 10 al 12. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito lo que Jesús hizo en el día de reposo? Y miren lo que continúa. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Jesús mostró que es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Qué más ocurrió ese día? Marcos 1, 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todo
todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Entonces, después de la puesta del sol, empezando el domingo, Jesús continuó sanando. Y luego dice aquí, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Entonces toda la ciudad se dio cita en la puerta de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Miren lo que dice la hermana de Huay en El deseado de todas las gentes, página 225. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso, pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Sí, mis queridos hermanos, a pesar que estaban cansados, a pesar que había sido un día de reposo con muchas actividades, Él se puso a orar, y eso nos lleva a lo que dice el cuarto día, el secreto del ministerio de Jesús. ¿Cuál fue el secreto del ministerio de Jesús? Miren lo que dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mis queridos hermanos, la oración fue el foco de la acción de Jesús. Miren lo que dice Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Oh, mis hermanos, Jesús oraba y nosotros tenemos que orar. ¿Y cuándo oraba Jesús? ¿Cuándo? Miren lo que dice estos versículos. A veces muy de mañana, a veces oraba antes de que llegue la noche, al atardecer, a veces oraba durante toda la noche. Entonces Jesús oraba en todo momento y nosotros tenemos que orar en todo momento. Mis queridos hermanos, el poder de Jesucristo radicaba en la oración. Por eso Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Por qué tiene él esa autoridad? Los discípulos también se preguntaron eso. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esa autoridad? ¿Por qué nosotros no tenemos esa autoridad? Miren lo que dice Marcos 9:26 al 29. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué no tenemos ese poder que tú tienes? ¿Por qué nosotros no tenemos el poder para vencer el pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren la respuesta de Jesús. Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús enseñó que la oración da poder para vencer al enemigo. Hay que orar, mis hermanos, en
toda oportunidad, como Jesús lo hacía. En este caso, en Marcos 14, 32 y 34, ¿cómo oró Jesús? Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Cuándo hay que orar, mis hermanos? Jesús modeló que la oración da fortaleza cuando uno está afligido, especialmente cuando tenemos problemas, cuando estamos afligidos por alguna cosa, tenemos que orar. Marcos 1, 36 al 38, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué vino Jesucristo? Para predicar el Evangelio. Y Jesucristo oraba. ¿Para qué oraba? Jesús oraba para cumplir su misión. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros vamos a cumplir nuestra misión, debemos seguir el ejemplo de Jesús, debemos orar. El quinto día dice: ¿puedes guardar un secreto? Miren lo que dice Marcos 1, 40 y 41. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo. Ahí se encontraba un leproso que estaba frente a la última oportunidad de ser limpio. Él casi había perdido toda esperanza. ¿Por qué? Porque no había registro de un leproso que fuera sanado desde los días de Elías. Según la creencia popular, el leproso estaba bajo la maldición de Dios. ¿Cómo podría acercarse a Jesús para presentar su pedido? Estaba casi imposibilitado, era su última oportunidad. Y entonces le dijo a Jesucristo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Por qué? Porque Jesucristo inmediatamente limpió al leproso. ¿Por qué? ¿Cuál era la misión de Jesucristo? Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo le dijo al leproso: si quiero, sé limpio, porque esta es mi misión. La misión de Cristo es salvarnos. Mis queridos hermanos, Él está haciendo todo lo posible para salvarnos. A veces estamos como el leproso, que pensamos que ya no tenemos oportunidad. Jesús es nuestra última esperanza y debemos acudir a Él, y Él siempre está dispuesto para darnos la mano. Marcos 1:42 dice: y así que Él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Qué le dijo Jesús? Marcos 1:43 al 45. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. No digas nada, cumple con la ley. No digas a nadie nada, solo cumple con la ley. Pero ¿qué pasó con el leproso? ¿Qué hizo?
Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Él no se quedó callado. Yo he visto, he conocido al Mesías. Yo sé que Él es el Mesías. Mis queridos hermanos, así ocurre con el cristiano. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y experimentado. Entonces el leproso comenzó a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Mis queridos hermanos, el ministerio de Jesús, la misión de Jesús es salvarnos, y no importa lo que hemos hecho, no importa lo que ha pasado con nosotros, no importa si estamos en la última oportunidad, Jesús está dispuesto a salvarnos. Lo único que Él desea es: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Ojalá que podamos entregar nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos. Cápsula de salud. Continuaremos hablando acerca de las grasas y hoy veremos las poliinsaturadas, que son aquellas que están líquidas en cualquier ambiente. Son ácidos grasos conocidos como el omega 3, que el cuerpo no las puede manufacturar y es necesario que la aportemos a través de los alimentos. Los omega 3 reducen la inflamación, los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Los encontramos en alimentos tales como la linaza, las semillas de chía, semillas de girasol y nueces, entre otras más. Hacer uso de estas grasas regularmente nos ayudarán a mejorar nuestra salud. Y quiero concluir hablando acerca de las grasas trans, que es cuando se convierten las grasas líquidas en sólidas y se conoce como grasas hidrogenadas, como la manteca y la margarina. Las grasas trans son las más dañinas que podemos encontrar y están presentes en alimentos preparados como las pizzas congeladas, las masas refrigeradas para galletas, palomitas de maíz para microondas y algunos tipos de helado. Qué importante es entonces que leas los ingredientes antes de comprarlo y así puedas elegir alimentos de calidad para tener mejor salud. Y recuerda que es mejor gastar en alimento que gastar en medicamento, porque yo quiero vivir sana. ¿Y tú? Quiero vivir sana y feliz, el mundo vea diferente, como nadie, como no sé. Tu primer venta, dedícasela a Dios. Hace 3 años yo estaba embarazada y di a luz a una nena. Durante ese tiempo yo viví una etapa un poco difícil con mi esposo. Él tenía una enfermedad un poco complicada y una tía que se quedaba a cuidar a su papá, la tía Sara Mesinas. Ella siempre que me veía afligida y un poco triste, siempre me llamaba y me decía: ven, vamos a orar. Vamos a orar y dile a Dios, cuéntale tus penas. Cuéntale tus penas y deja tus problemas en Él. Siempre, siempre, siempre. Todo el tiempo. Siempre me hablaba de Él. Nos poníamos a orar con mis suegros. Mi suegra también. Con mi primer hijo, ella llevaba a la iglesia a mi hijo. Desde cuna 2, que le llaman, ahí al departamento. Lo llevaba. Y me involucraba, ¿no? Me decía: es que va a participar esto, el otro. Decía yo: está bien. Después, cuando yo llegué a ese hogar, pues me integré con la nena, con la bebé. Y su abuelito de mi esposo igual. Me decía: mujer, ora. En las rodillas tienes la respuesta. Entonces, él estaba, pues, descarriado tantito. Él se bautizó después, pero también después se volvió a alejar. Entonces, ellos pues
decían, la semilla está sembrada, ¿no? Él sabe cuándo va a regresar. Y fue el 20 de mayo que él se volvió a bautizar, yo me bauticé y mi hijo se bautizó, los tres. El cambio que hubo a través del bautismo y de ser adventista fue una estabilidad emocional en mi familia. Nosotros tenemos un negocio de antojitos oaxaqueños. Cuando mi esposo entró de lleno al negocio, me dijo, y a la chica que nos ayuda, le dijo, la primer venta me la vas a poner en este sobre. Todos los días. Dijimos, sí, está bien. Y ella empezó. Ella también es adventista, la chica que trabaja con nosotros. Entonces ella empezaba a guardarla. Ya llegaba viernes y yo contaba y ya. Él tuvo la idea de innovar en el negocio, ¿no? De no nada más vender al público, sino también a asistir a eventos. Eventos donde valoraran la bebida, donde le dieran ese realce de posicionar la bebida prehispánica. La bendición derramada hacia nosotros era esa estabilidad financiera y emocional en mi familia, en el que mi esposo y yo teníamos un trabajo. Él ya no salía lejos a trabajar, él era trailero. Entonces, al momento de dedicarse al negocio, el negocio empezaba con más eventos y más eventos y más eventos. Al momento de pedirle a la familia, oigan, ayúdenos a cubrir un evento porque nosotros ya no podemos. Y cuando empezábamos a los eventos de los sábados, y decía yo, ya no quiero eventos sábados, por favor ayúdame, ya no quiero. Y sí, había momentos que ya no buscaba yo eventos porque sabía yo que iban a ser en sábado, entonces yo decía yo ya no. Y de repente me llamaban domingo, hay un evento, ¿nos puede ayudar? Sí, y así. Las primicias representan para mí, es lo menos que yo le puedo dar a Dios. Dios ha hecho muchas cosas conmigo y con mi familia. No, yo creo que no puedo decirle, oye, es mucho lo que te doy comparado a lo que no. No es muy poco lo que yo le doy para lo que él hace conmigo o con mi familia y con el negocio. Ahorita. Bienvenidos al canal de YouTube Rubén Morales AR, tu destino para ser inspirado por sermones y reflexiones bíblicas. Sumérgete en un océano de sabiduría espiritual y fortalece tu fe mientras exploramos las profundidades de la palabra de Dios juntos. Suscríbete al canal Rubén Morales AR para no perderte ninguna sola palabra de inspiración y crecimiento espiritual. Música especial. Te amo, Dios, mi roca eterna. En tus brazos encuentro calma sincera, tu amor nunca me falla. En cada paso, en cada talla, mi existir en tus manos siempre está. Tú me guiarás y no me dejarás. Desde el momento en que despierto, tú me cuidarás y al anochecer mis batallas pelearás. Yo cantaré de la bondad de Dios en cada suspiro, en cada detalle, siempre te exaltaré. Eres mi luz y mi eterno protector. En los valles de tiniebla, tu luz me guiará, tu presencia a mi lado estará. Y cuando paso por la prueba, tú me sostendrás, me sostendrás. Existir en tus manos está, de ti depende mi vida. Eres mi sostén.
Desde el momento en que despierto, cada atardecer, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, en ti siempre confiaré. Yo cantaré de la bondad de Dios en cada suspiro, en cada detalle, siempre te exaltaré. Eres mi luz y mi eterno protector. Aunque el mundo se derrumbe, tu amor perdura. Eres mi Dios, mi eterno protector. Y la creación te alaba con su voz. Yo cantaré de la bondad de Dios en cada suspiro, en cada detalle, siempre te exaltaré. Eres mi luz y mi eterno protector. Oh, qué música divina que viene del mar, conmueve mi alma, cual santa canción. Son las voces celestiales que me invitan a cantar y me da la bienvenida a la celestial mansión. Comenzando aquí por todo y siempre, el amor de Dios te acompañará. Él nos prometió jamás olvidarnos, contigo estará, no te dejará, Dios te cuidará. Jerusalén, caminaré por las calles de oro, podré abrazar al Maestro Jesús. Jerusalén, descansaré junto al río de vida, en la ciudad, ciudad de luz. Por la vida has estado caminando sin hallar un amigo que te dé su ayuda, sin preguntar. No te desanimes, pues hay alguien que te espera con los brazos bien abiertos. Él te quiere ayudar. Sigue el camino de luz. Él es tu amigo, ven a él, su nombre es Jesús. Te dará salvación, ven a él sin temor, ven a él sin temor. ¿Será que voy a aprender de mis errores? Yo debo entender que no puedo vivir sin ti, Jesús. Tus manos me han guiado y me has demostrado que ya no tengo que temer. Tu corazón será mi hogar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 40, verso 7. Feliz el hombre que pone en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni se desvía a mentira. Es momento de escuchar el mensaje por el pastor Andrés Portes.
Mensaje. Alabado sea Dios. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Salmos. Salmos capítulo 2, versículo 7. Salmos capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por la bendita esperanza de verle pronto y regresar con usted a la maravillosa Jerusalén. Permita, Dios, que cada miembro de nuestra familia participe de esa experiencia. Que ninguno se quede, Señor. Y ahora, Padre amado, le rogamos una bendición sobre cada persona presente, pero bendiga también a todos los que nos siguen de cualquier manera a través de la radio, la televisión, la internet. Que todos y todas reciban su bendición en esta hora. Rogamos, Señor, que su Espíritu nos prepare y que el mismo Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero sí la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un Nuevo Comienzo. El título del tema de hoy es El Hijo de Dios. ¿Qué significa Hijo de Dios? Leímos en el Salmo 2, versículo 7, cuando aparece la declaración: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cuando leemos la Biblia y buscamos el valor de esta declaración, Hijo de Dios, descubrimos cosas interesantes y muy profundas. En el antiguo Israel, para aceptar el testimonio de una persona, era necesario que 2 o 3 personas se pusieran de acuerdo para testificar acerca de algo. Hoy necesitamos el testimonio en la palabra de Dios acerca de la declaración Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. ¿Quién lo dice? Vamos a ver el testimonio de 12 personas que hablan de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué es importante la declaración Hijo de Dios? ¿Qué es en realidad esa frase Hijo de Dios? En el capítulo 2, versículo 7 de Salmo dice que es un decreto. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién está hablando? Si usted lee el Salmo 2, versículo 1 al 3, descubre que se habla de Jehová y se habla de su ungido. Ungido en hebreo es Mesías, Jehová y su Mesías. Y si sigue buscando un poco más, descubre que ese que viene con el decreto, con el título de Hijo de Dios, es nada más y nada menos que Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, detrás de todo esto está Dios. Y ahora, ponga cuidado. Cuando usted lee el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, el libro de Hebreos dice, Dios, y hace una coma, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién está detrás de ese decreto? Dios. ¿Quién dio ese decreto? Dios. ¿Quién está de acuerdo con que el Hijo, el ungido, venga con ese título? Dios. Todo enfoca ¿a quién? A Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Mire qué cosa linda. Dice el versículo número 5. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Cuando llegue a la casa, lea los versículos 5 al 8 y encontrará declaraciones maravillosas. Hebreos capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Hebreos capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo dice? ¿Qué pasó? Dice el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo.
El autor de Hebreos, el apóstol Pablo, está citando el Salmo 2, versículo 7, y lo está aplicando directamente a Jesucristo. Muy bien, cuando usted comienza a estudiar el ministerio de Jesús, descubre que el primero que hace declaración antes que Cristo empiece su trabajo es Dios. Cuando usted lee el libro de San Mateo y ve todo lo que Mateo escribe acerca de Jesucristo, descubre, número 1, que nos habla de su nacimiento y su niñez. Número 2, de su ministerio. Y número 3, de su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Ahora bien, cuando Cristo inicia su ministerio, San Mateo capítulo 4, versículo 17, empieza hablando acerca del nuevo nacimiento, empieza hablando acerca del arrepentimiento. Pero en su bautismo, Dios se hace presente. Tanto el Padre como el Espíritu Santo y el Hijo que sube del agua. La declaración que Dios hace, ponga atención, la declaración que Dios hace, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. La repite en el capítulo 17, versículo 5, en el monte de la transfiguración, cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, a él oíd. Dios está declarando públicamente, a viva voz, quién es Jesús, y está diciendo que Jesús es su Hijo amado. Hijo amado, Dios lo está tomando de Salmo capítulo 2, versículo 7, y en quien mi alma tiene contentamiento, de Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1 es el comienzo de una serie de poemas o canciones que Dios escribe para describir el Evangelio, para enseñar el Evangelio, para mostrar el Evangelio, para analizar el Evangelio. Y está usando el primer versículo de esos 4 cantos que menciona el libro de Isaías. Llama la atención que Dios repita la misma frase 2 veces. Dios nos está declarando y nos está diciendo que Jesucristo es el Hijo, que Jesucristo es el ungido, que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Alguien está presente allí en el bautismo y escucha la declaración de Dios. Por eso en el capítulo 4 de San Mateo, en el capítulo 4 de San Lucas, Satanás comienza su tentación diciendo, siendo que tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué está diciendo Satanás? Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú eres el ungido, y tú eres un ser divino, tú tienes todo el poder porque tú creaste todas las cosas. Por eso Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. San Juan lo repite en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Colosenses lo repite, Colosenses 1, 15 al 17. Este Hijo de Dios, este es el Mesías, pero es el creador de todas las cosas, el soberano de todos, el dueño y rey de todo, el que sustenta todas las cosas. La tentación de Satanás iba dirigida perfectamente a un aspecto de la vida de Jesús, su divinidad. Pero Satanás quería hacerlo resbalarse y que opacara su misión en la tierra, en quien mi alma tiene contentamiento, el siervo sufriente. Número 1, Dios certifica que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo vino a la tierra a cumplir con una misión. El Hijo se somete al Padre. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? Ponga cuidado. Siendo que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y vino a la tierra a cumplir la misión, el triunfo de Jesucristo fue total y rotundo. Cristo tiene poder y capacidad y el derecho legal por todo lo que hizo, murió, fue sepultado y resucitó. Esos 3 pasos constituyen el Evangelio. Y porque Cristo venció, usted tiene acceso a un nuevo comienzo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El Evangelio se conoce como la ciencia de Dios. El Evangelio se conoce como el misterio de Dios. El Evangelio se conoce como la sabiduría oculta de Dios. La ciencia de las ciencias está en Jesucristo. La ciencia más profunda a la que puede aspirar una criatura en cualquier lugar del universo es conocer a Cristo Jesús. Por eso el título de hoy, Hijo de Dios, es apasionante, es profundo, es glorioso y maravilloso. Y no vamos a decir lo que dijo, pero aquel... No. Solo vamos a someternos a la Biblia. Número 1, Dios mismo testifica y dice que Cristo es su Hijo.
Cristo es el ungido, es el Mesías. Él es en quien mi alma tiene contentamiento. Añade el Padre Celestial la divinidad de Jesús con su humanidad. Une su divinidad con su misión en la tierra. Porque Cristo venció, usted puede vencer en Cristo. Y más, en Filipenses capítulo 2, versículo 13, la Biblia dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted le dice sí a Jesús, Dios ganó todos los derechos en Cristo para que usted tenga un nuevo comienzo. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Ya no se mire a usted, mire a Cristo. Puestos los ojos en ¿quién? Me gusta cuando Isaías 45, 22 dice: mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? ¿Es linda o no es linda la Biblia? Cuando usted pone su cabeza en la Biblia, no dije cuando pone la Biblia en su cabeza. ¿Cómo fue que dije? Cuando pone su cabeza en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y es la Biblia que cree en usted la mente de Cristo. Porque las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Pablo dice, 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Necesitamos la mente de Cristo. Y la Biblia es la autorizada para darnos la mente de Cristo. Qué lindo que cada vez que usted piense, en cada circunstancia, venga un versículo de la Biblia a su cabeza. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿qué dijo Jesús? Escrito está en la Escritura, escrito está. En su vida moral, escrito está. En su ministerio, escrito está. En sus debates públicos, escrito está. Siempre se aferró a escrito está. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Número 1, lo declara Dios. Número 2, hay otro personaje que viene del cielo llamado Gabriel, que también declara que Cristo es el Hijo de Dios. San Lucas capítulo 1, versículo 30 al versículo 35 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y dice el ángel: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y entonces llama la atención cuando en el 34 María dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo que voy a tener un bebé? Y entonces el ángel le responde en el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Lo testificó Gabriel, sí o no? Número 1, Dios lo testificó. Número 2, lo testificó Gabriel. ¿Y qué dice Jesús? Ponga cuidado ahora. Mire qué cosa linda. Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Solo la Biblia, a través de la Biblia. Alguien dijo, alguien escribió que todos los sermones tienen que tener 3 características. Número 1, deben ser bíblicos. Número 2, cristocéntricos. Y número 3, contemporáneos. Bíblico, la palabra de Dios; cristocéntrico, enfocados en Jesús; contemporáneos, tienen que suplir una necesidad actual de la persona que escucha el mensaje. Y yo le pregunto, ¿necesitamos un nuevo comienzo, sí o no? Amén. ¿Tiene Cristo poder para darnos un nuevo comienzo, sí o no? Amén. Fuimos a una cárcel de máxima seguridad, no porque me metieran preso. Fuimos a visitar a un recluso, a un preso, que se le ocurrió ir a un programa de radio todos los domingos en una ciudad X, en lugar X, no voy a dar el chisme completo. Y él escribió una carta, cómo el Espíritu había cambiado su vida a través de los sermones y la palabra de Dios. Y que él quería conocer al predicador. Y de muy sabroso, cuando llegué a esa ciudad, me dijeron, sí, vamos. Yo no conocía lo que era una cárcel de máxima seguridad. Y fuimos. Así que
Nos revisaron bastante bien. Dejamos todos los documentos allí en la... Ay, señores. Y nos explicaron, suban en el ascensor hasta el piso tal. Cuando salgan, miren los colores. Sigan el color tal. No se equivoquen de color. Y cuando lleguen a tal lugar, hay una puerta tal, con número tal de tal color, entren. Y cuando entren, la puerta se va a cerrar. Y cuando termine el tiempo, la puerta se va a abrir. Vuelvan a salir. Recuerden el color. Qué lindo cuando llegamos allá y aparece el personaje. Había un cristal bastante grueso, y a través del cristal había una bocina. Bueno, ahí hablamos. Qué lindo cuando ese tipo empezó a dar su testimonio. Cómo Jesús le dio un nuevo comienzo. Todo a través de su palabra. Y él decía, ahora me gusta la Biblia, me gozo con la Biblia, porque no es lo que dice, no, es la palabra de Dios. Oiga lo que dice Jesús con relación a él como hijo de Dios. San Juan 3:18, me gusta la Biblia, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿De quién está hablando? De sí mismo. ¿Qué está diciendo? Que Él es el Hijo de Dios. Ahora, ¿usted le ha creído a Jesús? ¿Sí o no? ¿Usted cree en el Hijo de Dios? ¿Usted acepta el Hijo de Dios? Jesucristo dijo, al que cree, todo le es posible. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Seguro que usted cree? ¿Usted está seguro que cree? ¿Están seguros? Vamos a ver, dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se está refiriendo Cristo a sí mismo? Sí. San Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. A mí me apasiona el Evangelio según San Marcos. Y una de las cosas que me gusta de Marcos es que Marcos escribe su Evangelio como una película. Y Marcos escribe el Evangelio de todos los sermones que escuchó de Pedro. Así que el Evangelio según San Marcos es una presentación de los sermones de Pedro, porque Juan Marco era secretario de Pedro. Y llama la atención cómo él combina o prepara. Mire qué cosa linda hace Marcos. Marcos presenta 4 temores que los seres humanos tienen. Número 1, los seres humanos le tienen miedo a las tormentas, a los fenómenos de la naturaleza. Le tienen miedo a los demonios, le tienen miedo a las enfermedades y le tienen un miedo terrible a la muerte. ¿Sí o no? Si yo preguntara ¿cuántos se quieren morir? Nadie va a levantar la mano. Y qué lindo como Marcos presenta que Cristo tiene poder sobre la tempestad. Cristo tiene poder sobre los demonios. Cristo tiene poder sobre la enfermedad y Cristo vence la muerte. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces usted puede tener un nuevo comienzo, no importa la circunstancia, y lo puede tener en Cristo Jesús. He visto gente que han dedicado ya que se van a morir y los médicos dicen ya. Y terminó, no, ya. Y me encanta cuando me piden, cuando voy a los hospitales o cuando alguien se está muriendo, que ya se va. Y soy tan tonto que creo que el Señor tiene tanto poder que puede traer a la gente, no importa dónde estén, y lo devuelve para atrás. Resucitó Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda Naín. ¿Tiene Cristo poder para resucitar a los muertos? ¿Usted si quiere morir? ¿Qué pasó? ¿No dijo amén ahora? Capítulo 9, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es para que crea en él? Preguntó aquel que había sido ciego. El que te habla, él es. Y entonces dice la Biblia que el ciego lo adoró. San Juan capítulo 10, versículo 36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Quién está argumentando? El Señor Jesús. Capítulo 11, versículo 4, mire qué cosa linda. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Murió Lázaro o no murió? ¿Murió o no murió? ¿Estaba muerto o no estaba muerto? ¿Estaba muerto o no estaba muerto? ¿Cuántos días de muerto tenía? ¿Para qué sirve un muerto de 4 días? Para resucitarlo.
El Señor Jesús vino al cuarto día, cuando se acababa el tabú, se acababa el folclore. Muchas creencias extrañas y paganas se habían introducido en el pueblo de Israel. Y una de ellas era que las personas cuando morían no morían, sino que estaban medio muertos y luego casi muertos y después no se iban muriendo. Un momento, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces decían que el alma que se salió duraba 3 días vagando y mirando a ver si podía entrar otra vez en el cuerpo. Y Cristo dijo, voy a dejar que Lázaro muera y esté bien muerto. Y cuando esté bien muerto lo voy a resucitar. Ponga cuidado, ponga cuidado. Cuando le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo, esa enfermedad no es para muerte, dice Jesús. Y entonces se fueron los mensajeros tranquilos y felices, le dijeron a Marta y María, no, esa enfermedad no es para muerte. Y pasa un día y otro día y otro día. Cuarto día, dice Cristo, mire, nuestro amigo Lázaro duerme, vamos para despertarle. Señor, si duerme, pues se sanará. Entonces le dice, miren, Lázaro se murió. Dice Tomás, bueno, pues vamos nosotros con él también, que nos van a matar a nosotros también. Ese Tomás reclamaba mucho. Cuando Cristo llega y habla con Marta, le dice que Lázaro resucitará. Y ella le responde, una teóloga muy buena, yo sé que resucitará en el día final, al final, yo sé que resucitará en el tiempo final. ¿Qué te pasa a ti, María? Le dice Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, ¿cómo que resucitará? Ese va a estar muerto hasta que a mí me dé la gana. Si yo quiero lo levanto ahora mismo. ¿Lo resucitó o no lo resucitó? A ver, ¿sí o no? El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Al no leer la Biblia, al no llenar nuestra cabeza con la Biblia, al no sumergir la Biblia en la cabeza, en la Biblia, entonces vivimos con una serie de argumentos y disquisiciones que no tienen nada que ver con Dios. Dios es soberano, dice, porque yo soy Dios y no hay más. Dios no tiene que ver con circunstancias. Sométase a Dios, créale a Él y Él hará las maravillas que tengan que ser hechas. ¿Eso sí o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Qué le pasa, hermano? Los médicos dicen que me voy a morir. ¿Por qué los médicos dicen que usted se va a morir? Tengo un cáncer que ya me comió los pulmones. Míreme. Y la hermana estaba amarilla, 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 amarilla. Mi familia vino de Houston y ya saben que ya. Y entonces, ay señores, entonces miro a la hermana y le pregunto, hermana, dígame una cosa, ¿y a usted no le gusta la obra misionera? Ah, pastor, me encanta la obra misionera. Y un señor que esté fuera llorando es el esposo suyo. Me dice, sí, digo, ese es un blandito, ese hombre hay que ayudarlo, usted no puede dejar a ese hombre todavía solo, porque hasta se pierde. Y ella se empieza a reír. Le digo, mire, yo voy a pedir que todos entren para que oremos por usted y la vamos a ungir para que esta cuestión se resuelva. Oiga, ¿no le gustaría volverse a Houston y seguir haciendo la obra misionera? Pues claro que sí. ¿Y esas 2 muchachas son hijas suyas? Sí, está muy jovencita, hay que atenderla todavía. Usted no puede morirse todavía, hermana. Y me dice ella, ¿y qué hago? Digo, ¿cómo que qué hace? Dígale a Dios que le devuelva la vida, que le arregle la cuestión esa, el hígado y ya se acabó el problema. Y me dice ella, así de fácil. Digo, así de fácil. Si Lázaro ya estaba muerto, ¿usted no se ha muerto todavía? ¿O ya usted se murió? Y se me queda mirando. Digo, tranquila, vamos a orar. Mandé a buscar a la familia, pues todo alrededor de la cama, nos agarramos de la mano. Y le dije, hermana, vamos a hacer un trato. No vamos a dejar que esta gente ore. Va a orar usted y voy a orar yo. Porque estas oraciones yo las veo como muy debilucha, muy floja. Usted es una mujer de batalla. Sí, pastor. Y se ríe. Sea que vivo, sea que muera. Sea que vivo, sea que muera. Digo, usted ora, oro yo y se acabó el problema. Cuando se vaya para su casa me llama y le dice a mi esposa, posiblemente yo no esté, que ya usted se fue. ¿Cómo no? Oró la hermana, terminó, oré, le di gracias a Dios por la enfermedad de la hermana y le presentamos lo que estaba pasando. Qué cosa linda, oiga, qué cosa linda. Terminamos la oración, allí había llanto, lágrimas y demás. Y le dije, hermana, ¿ya usted sabe lo que hablamos? Sí, ok, nos vemos. Y me fui. Era un domingo en la mañana. Yo venía de dar una clase en el Instituto de Capacitación Laica. Y me voy. Pasó el domingo, el lunes, el martes, el miércoles cuando regreso a la casa a visitar unas familias, me dice mi esposa, te llamó una señora del Hospital Blanco de ahí, era la señora McAllen. ¿Y qué dice la hermana? Que ya se iban y que iba a hacer lo que dijo con la cuestión de la obra misionera y que ojalá se vean pronto. Digo, dile que yo no la, bueno, está bien, yo no la quiero ver, yo quiero verla en el cielo. Yo le hago una pregunta, ¿es Cristo todopoderoso? ¿Usted lo cree?
¿Lo cree o no lo cree? ¿Estuvo usted muerto y lo trajo Cristo a la vida? Si usted ha tenido un nuevo comienzo, usted entiende lo que estoy diciendo. Si usted no ha tenido un nuevo comienzo, si usted ha tenido una experiencia con el Señor Jesús, si en su vida no ha pasado nada, usted lo sabe pero no lo cree. Cuando usted lo vive, cuando usted lo experimenta, ya es otra historia. Lo siento mucho, pastor, pero no hay nada más que se pueda hacer. Y entonces una sonrisa. Señor, este médico dice que ya. Como que ya. En todas partes que voy el mismo asunto. Todo el mundo se queda calladito porque le gusta el chisme y yo no voy a seguir por ahí. Muy bien, San Juan capítulo 11, versículo 27, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Capítulo 20, versículo 31. Ponga cuidado a esta declaración de Jesús porque le da sentido al Evangelio según San Juan. Ponga cuidado, Cristo dijo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos está diciendo que él escribió su Evangelio acerca de Jesucristo con un propósito. El propósito es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, si es verdad que usted lo cree, entonces Cristo dijo, al que cree todo le es posible. Cristo dijo, San Juan capítulo 15 versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y yo pregunto, ¿es verdad lo que dice Cristo, sí o no? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. San Juan capítulo 14. Cristo se ha comprometido con los seres humanos. El problema de que Cristo no hace más maravillas, que Cristo no manifiesta más su poder, es porque no creemos. Sabemos el principio, sabemos el concepto, conocemos la doctrina, comprendemos la doctrina y hasta la predicamos, pero no la entendemos, no la hemos vivido. Cuando un médico le mira a los ojos y el médico llora y le dice, no hay nada que se pueda hacer, la única salida es la muerte, la salida de su problema es la muerte. Y usted se sonríe y le dice, bendito sea Dios. ¿Quién ha dicho que la muerte está por encima del Señor? ¿Está la muerte por encima del Señor? ¿Quién está por encima del Señor? ¿Y en la mano de quién está usted? Entonces, ¿de qué se preocupa? ¿Por qué tanta angustia y tanta ansiedad? Si el problema tiene solución, ¿de qué te preocupa? Y si el problema no tiene solución, ¿de qué te preocupa? Cosa linda, mamá. ¿De qué se preocupa? Pastor, dígame mi hermano, yo sé que me voy a morir. Y yo también, si Cristo no viene, hasta yo me voy a morir. ¿Qué le pasa a usted? ¿Es verdad o no es verdad? Seamos claros con el Señor. Los demonios testificaron de Jesucristo. El Padre viene del cielo, testificó de Jesucristo. Gabriel testificó de Jesucristo como el Hijo de Dios. Jesucristo, que vino del cielo, testificó de Él como el Hijo de Dios. Y escucha ahora lo que dijeron los demonios. Ponga cuidado. San Marcos capítulo 3 versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, alabado sea su nombre. Cuando usted salga de este lugar o en su casa o donde quiera que usted esté, ponga claro en su mente que Cristo es el Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios fue capaz de dar la vida por usted, Romanos capítulo 8 versículo 32, dice la Biblia, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Nos dio el Padre Jesucristo, sí o no? A ver, sí o no. Si nos dio a Jesús, con Jesús nos dio todo lo que Él tiene. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos creerle a Dios? ¿Podemos entregar nuestra vida en las manos del Señor? ¿Verdad que es un buen día para entregar la vida en la mano del Señor? ¿Cuántos quieren entregarlo de su vida al Señor? Ponga la mano en Señor. Alabado sea Dios. Dice el demonio, Marcos 5:7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Saben los demonios quién es Jesús? ¿Sí o no? ¿Saben que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Saben que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros? Lleve eso a su vida, a su mente, a su corazón y llévelo a su casa, muéstrelo, enséñeselo a sus hijos con el testimonio vivo de usted. Cuando una situación se presente, antes de andar corriendo, deténgase un momento y dígale a su familia, presentemos este caso delante de Dios. Si Dios nos dio a Jesús, si Jesús dio su vida por mí,
y Él es el dueño del universo, ¿qué cosa necesite que Él no me dé? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? San Mateo capítulo 8, versículo 29 dice la Biblia, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Es linda la Biblia? ¿Es linda o no es linda la Biblia? Estaba en una ciudad muy lejos de aquí y recibí una cartita de la mano de dos hijas de una señora que vivía en Francia. La cartita decía: cuánto agradezco a Dios, pastor, por haberle conocido. Mi anhelo era que viniera por acá para verlo personalmente, pero el tiempo se me acabó y doy gloria a Dios porque pronto voy a morir. Pero una cosa, pastor, aprendí en los sermones a entregarle mi vida al Señor. El Señor me aceptó, me recibió, me dio la salvación y la vida eterna. Y yo sé que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso le mando esta carta con una de mis hijas, y cuando la reciba puede estar seguro que yo estoy muerta. Pero espero darle un abrazo cuando Cristo venga por segunda vez, entrando por las puertas de la Canaán celestial. ¿Es hermoso eso o no es hermoso eso? ¿Triunfó la señora o no triunfó? ¿Venció o no venció? Porque creyó en Cristo como el Hijo de Dios. Juan el Bautista, otro testimonio. Aquí comenzamos con los seres humanos. San Juan capítulo 1, versículo 34 dice: y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si usted se ha dado cuenta o ha notado, todas estas personas que están hablando están dando un testimonio. Están contando y diciendo su experiencia. Dios tiene experiencia con Cristo Jesús, sabe quién es Jesús. Gabriel sabe quién es Jesús. Los demonios conocen a Jesús. Jesús se conoce a sí mismo. Juan el Bautista ahora está diciéndonos quién es Jesús, porque él dice: el que me envió a bautizar me dijo, aquel sobre quien ve a descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Y dice Juan: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Lo vio Juan o no lo vio? ¿Lo vio o no lo vio? ¿Lo vio o no lo vio? ¿Oyó Juan la voz de Dios que habló desde el cielo? Sí. ¿Quién escogió Juan para predicar? Dios. ¿De quién era amigo Juan? De Dios. ¿Con quién se relacionaba? Con Dios. Cuando usted tiene experiencia con Dios, cuando la Biblia llena su vida, su mente y su corazón, cuando usted transita y camina la vida con Dios, cuando usted es parte del equipo de Dios, a usted se le hace difícil entonces no creer. Porque es que la fe es la experiencia de caminar y transitar con Dios. La fe es el resultado de la comunión con Dios. La fe es el producto de ver a Dios manifestarse en tu vida. ¿Quiere ver a Dios manifestarse en tu vida? ¿Quiere creerle a Dios? Dime sinceramente, ¿sí o no? ¿Es Dios digno de que nosotros le creamos? ¿Que le entreguemos nuestra vida? Oiga, a mí me gusta mucho ser atrevido en esto de la vida espiritual, porque una de dos: Dios lo dio todo para su salvación y ha hecho todo para que usted se salve. Inclusive, si usted me viene y me dice: no, que mire que yo soy... Tranquilo, mi negro. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27, el Señor escribió, el Señor dijo: mira, derramaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios se compromete a lavarte Él a ti. No dice lávate. 2. No, que yo tengo un corazón muy duro. No te preocupes, mi negro, dice el Señor. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. No, pero lo que pasa es que, tranquilo, pondré mi espíritu dentro de ti y haré que andéis en mis caminos y guardéis mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Dios se compromete a hacer en ti lo que tú no puedes hacer. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual lo promete, el cual lo hará. Dios se compromete
hacer en tu vida lo que tú no puedes. Y Dios hizo por tu vida lo que no podías. Cristo murió por ti. El Hijo de Dios se hizo hombre. Cristo vino a esta tierra y pagó el precio de tu pecado. Ahora lo que falta es que tú le creas a Dios. Si usted le cree a Dios, yo no estoy diciendo si usted cree en Dios, porque esto de creer en Dios es una trampa del demonio. Hasta los demonios creen en Dios, tiemblan y no se van a salvar. Y todo el mundo dice, yo creo en Dios. Eso, no. Si usted le cree a Dios, póngase en pie conmigo. Si usted le cree a Dios, Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le cree usted a Dios? A Dios. Para creerle a alguien hay que conocerle. Y cuando uno conoce a Dios, uno termina amando a Dios. ¿Qué cosa que Él me pida que no haga? ¿Qué cosa que Él quiera que no haga? En mi vida hay muchas cosas que nunca digo ni nunca cuento a nadie, porque hay una incredulidad espantosa en el corazón de los seres humanos. Ahora yo les pregunto, ¿Dios es real, sí o no? ¿El Espíritu Santo es real, sí o no? ¿Jesucristo es real, sí o no? ¿Y los ángeles son reales o no son reales? En alguno de mis sueños me hace tan feliz cuando sueño con ellos, el empeño, la dedicación, el interés que los ángeles tienen en la predicación del Evangelio. Cómo se emocionan, cómo se gozan en la predicación del Evangelio. Y cómo el Espíritu Santo con los ángeles se mueve para que las almas se entreguen al Señor. Y qué lucha se arma entre los espíritus malos que no quieren soltar las almas. En el capítulo 10 del libro de San Juan, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Y yo le pregunto, ¿es usted una oveja del Señor? ¿Cuántos son ovejas del Señor? Yo no dije cabrito, oveja del Señor. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Esta noche yo quiero orar por todas las ovejitas del Señor que han estado descarriadas. ¿Cuántas son ovejas descarriadas del Señor? Así a la brava, levante la mano. Ay, mamá. Yo quiero orar por todas esas ovejas descarriadas. Alguien dijo que las ovejas descarriadas se convierten en cabritos, eso no es verdad. Oveja es oveja. Los cabritos tienen cacho y las ovejas no. Yo quiero pedir a todas las ovejas que han estado descarriadas del redil del Señor, que salgan de la multitud y vengan acá arriba conmigo. Suban por este lado y se pongan aquí al lado mío. Quiero que el ángel tome un video claro y le presente hoy a Jehová y le diga, mire Señor, todas estas ovejitas habían salido del redil y ya están regresando. Esas ovejitas que se han descarriado, vengan, sálganse de la multitud, suban por aquí y vengan aquí arriba. Alabado sea el nombre de Dios. San Marcos capítulo 8, versículo 38, Jesús dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. No se avergüence de Jesús jamás. Venga. Si usted sabe que ha sido una ovejita descarriada, venga. Si usted sabe que es una persona que está estudiando y empezando a conocer la Biblia para entregarse al Señor, venga. Querido Padre Celestial, gracias por cada persona presente. Gracias por los padres y madres que nos acompañan. Y ahora, Señor, les invitamos a ellos que levanten sus manos para que cada caso en su familia, cada hijo, cada hija que se ha alejado de usted, el Santo Espíritu, cumpla fielmente la promesa de Isaías 49:25. Tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. Amén. Son las palabras de Jehová. Amén. Que esa sea una verdad y una realidad presente. Y que pronto, Señor, muy pronto cuando usted venga, cada padre, cada madre, con sus hijos e hijas, pueda recibirle en las nubes de los cielos y decir, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice nuestro buen Dios en el Salmo 40, verso 17, aunque soy pobre y necesitado, el Señor cuida de mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador, Dios mío, no tardes. Con esa confianza dejamos a cada uno de ustedes en las manos del Señor para que les siga prosperando y disfrutemos de este día de reposo. Gracias por acompañarnos en el culto divino. Dios les guarde y les esperamos en nuestra próxima programación a partir de las 5 de la tarde. Bendiciones. Próximo programa, 5 p.m. Bienvenidos al canal de YouTube Rubén Morales AR.
tu destino para ser inspirado por sermones y reflexiones bíblicas. Sumérgete en un océano de sabiduría espiritual y fortalece tu fe mientras exploramos las profundidades de la palabra de Dios juntos. Suscríbete al canal Rubén Morales AR para no perderte ninguna sola palabra de inspiración y crecimiento espiritual. En lo alto brilla la luz de Jesús. El amor de Cristo es sin par. Su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará, y con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré, alcanzaré, alcanzaré. En la prueba Él me sostendrá, en la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzar. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Sacrificio perfecto de nuestro Salvador Jesús, quien vino a esta tierra
ti por mí. Con su gracia nos redime y nos llena de su paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy le damos gracias por su eterno regalo de gracia inmerecida que recibimos hoy. No dudes, hermano, de buscar a Cristo, pues en Él encuentras paz y seguridad. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy vengo ante ti, Jesús, para darte las gracias, para darte las gracias, oh buen pastor. Tu sacrificio perfecto nos da la paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor.